Era una noche de luna llena en la vecindad, y el silencio era absoluto. Todos dormían, excepto el chavo, quien estaba sentado en su barril, mirando hacia el oscuro pasillo que conectaba las casas. Sentía una inquietud en el estómago. Algo en la noche era diferente, peligroso. Desde que se mudó el nuevo inquilino, los ruidos extraños y las sombras en los rincones oscuros eran cada vez más comunes. Nadie había visto bien su rostro, solo sabían que era alto, con movimientos lentos y que siempre parecía sonreír de forma inquietante. El chavo había escuchado a la Chilindrina susurrar que el hombre tenía la cara pintada como un payaso, con una sonrisa tan grotesca que no parecía humana. A los demás niños les aterraba la idea, y a veces decían que lo habían visto aparecer en lugares imposibles de la vecindad, como si caminara entre las sombras mismas. Pero era difícil saber si eran historias o la verdad. Esa noche, el chavo decidió investigar por sí mismo. Caminó lentamente por el patio en dirección al departamento del nuevo inquilino, intentando no hacer ruido. Se acercó a la puerta entreabierta y, al asomarse, un fuerte olor metálico le hizo arrugar la nariz. Era un olor a sangre, tan intenso que casi mareaba. Al mirar dentro, vio una escena que jamás podría borrar de su mente. Allí, en el centro de la habitación, estaba el payaso. Vestía un traje blanco y negro, ahora salpicado de rojo. Su rostro estaba cubierto de maquillaje tétrico, ojos oscuros, boca ensangrentada y una sonrisa pintada, tan amplia que parecía desgarrar sus mejillas. A sus pies, el cuerpo de don Ramón yacía destrozado, brutalmente mutilado. Sus manos y piernas estaban esparcidas por el suelo, y su sombrero viejo estaba aplastado, cubierto de sangre junto a su rostro irreconocible. El chavo sintió que las piernas le temblaban y quiso correr, pero sus pies estaban clavados en el suelo. El payaso Ar levantó una mano y lo señaló, con una sonrisa aún más amplia, como si se deleitara en el terror del niño. Lentamente, se acercó al chavo, dejando huellas de sangre en cada paso. Sin poder resistirse, el chavo retrocedió, tropezando y cayendo al suelo. Vio cómo Ar levantaba una sierra oxidada, cubierta de restos de carne y sangre. El payaso caminó hacia él, simulando una risa silenciosa, moviendo los hombros y abriendo la boca, pero sin emitir un solo sonido. En ese momento, Kiko, que había escuchado un golpe desde su casa, salió al patio. «Chavo, ¿qué haces aquí tan tarde?» Pero cuando vio al payaso Ar, su rostro palideció, y sus ojos se abrieron aterrados. Al comprender lo que estaba viendo, Kiko intentó correr, pero Ar se lanzó sobre él en un segundo. Con un movimiento brutal y preciso, hundió la sierra en el abdomen de Kiko, desgarrando su carne mientras su cuerpo se sacudía en un intento de gritar. El chavo, paralizado por el horror, vio como las entrañas de Kiko se desparramaban en el suelo, mientras el payaso Ar movía los labios, fingiendo una sonrisa burlona y simulando una carcajada muda. Luego, dejando el cuerpo sin vida de Kiko, comenzó a caminar hacia el chavo, cada paso resonando en el silencio de la noche. El chavo, con el corazón a punto de explotar, consiguió levantarse y correr hacia la casa de doña Florinda. Golpeó la puerta frenéticamente, gritando por ayuda, pero nadie respondía. Miró hacia atrás y vio al payaso Ar, acercándose lentamente, arrastrando la sierra, con la misma sonrisa siniestra en su rostro. Finalmente, la puerta se abrió y el chavo se lanzó al interior, cerrándola de golpe. Desde dentro, escuchó el silencio del patio, pero sabía que el payaso estaba ahí, esperando en la penumbra, como una sombra de muerte. Al día siguiente, el cuerpo de don Ramón fue encontrado por la policía. Nadie hablaba de lo sucedido. El terror los había vuelto mudos.
El chavo y los demás habitantes de la vecindad sabían que el mal había echado raíces en su hogar. La vecindad amaneció en un silencio espeso, donde hasta los más pequeños ruidos parecían resonar. Los vecinos estaban perturbados por lo que se encontró la mañana anterior. El cuerpo destrozado de don Ramón y el sombrero viejo, manchado de sangre, abandonado en medio del patio. Todos estaban aterrados, pero nadie se atrevía a mencionar al extraño payaso que algunos habían visto merodeando en la noche. El chavo, por su parte, estaba en shock. Las imágenes de esa noche, los cuerpos de Kiko y don Ramón, y la sonrisa siniestra del payaso Ar, le rondaban la mente. Intentó contarle lo sucedido a la Chilindrina, pero ella simplemente negó con la cabeza, intentando convencerse de que solo eran historias. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba, el chavo decidió reunir el valor y hablar con la Chilindrina y Ñoño sobre lo que había visto. Sabía que arriesgaba que no le creyeran, pero tenía que advertirles. Se reunieron en su barril, y con voz temblorosa comenzó a contarles cada detalle. Cómo había visto al payaso, cómo había fingido reírse mientras destrozaba a don Ramón, y cómo finalmente acabó con Kiko. La Chilindrina y Ñoño intercambiaron miradas nerviosas, empezando a dudar de su escepticismo. Pero antes de que pudieran responder, el ambiente a su alrededor cambió. Un escalofrío recorrió la vecindad, como si el aire se hubiera vuelto pesado, difícil de respirar. Los niños se quedaron en silencio y, poco a poco, sus miradas se dirigieron hacia el oscuro pasillo donde el nuevo inquilino vivía. Y entonces lo vieron. Ar estaba ahí, en medio del patio, bajo la tenue luz de una farola. Su traje, una vez blanco y negro, ahora estaba cubierto de manchas de sangre seca. Su rostro inmaculadamente pintado, con esa sonrisa congelada en una expresión grotesca y sus ojos hundidos en sombras profundas. Sin emitir un solo sonido, los miraba fijamente, como si hubiera estado esperando ese momento. Ñoño soltó un gemido ahogado y trató de correr, pero Ar levantó un dedo y lo movió de un lado a otro, como diciéndole que no lo hiciera. Ñoño se detuvo en seco, paralizado por el terror. La Chilindrina intentó retroceder, pero sus piernas parecían de plomo. El payaso hizo un gesto que imitaba una carcajada, moviendo los hombros y abriendo la boca en un grito mudo, como si se burlara de su miedo. El chavo, temblando, tomó la mano de la Chilindrina y le susurró que debían escapar. Pero cuando comenzaron a moverse, Ar sacó de su traje un cuchillo oxidado, afilado y manchado de sangre. Con pasos lentos, se dirigió hacia ellos, mirándolos como un depredador que disfruta al ver el miedo de sus presas. La Chilindrina y Ñoño rompieron en llanto, mientras el chavo intentaba arrastrarlos hacia la salida de la vecindad. Pero Ar era rápido. En un instante, cerró la distancia, bloqueando su escape. Los niños estaban atrapados, y el payaso, sin emitir sonido alguno, levantó el cuchillo frente a sus caras. Con su mirada vacía y esa sonrisa perversa, Ar parecía disfrutar del terror que les provocaba. Sin previo aviso, clavó el cuchillo en la pierna de Ñoño, quien cayó al suelo gritando de dolor. Ar hizo un gesto burlón, fingiendo limpiarse una lágrima inexistente. Con movimientos lentos y metódicos, arrancó el cuchillo de la pierna de Ñoño, dejando que la sangre brotara, y se dirigió a la Chilindrina, quien temblaba, incapaz de moverse. Con una precisión macabra, el payaso cortó un mechón de su cabello y lo levantó frente a su cara, fingiendo olerlo con una expresión burlona. La Chilindrina trató de retroceder, pero sus piernas no respondían, y solo pudo cerrar los ojos, esperando lo peor.
Sin embargo, Ar se giró nuevamente hacia el chavo, su rostro adoptando una expresión de interés especial, como si guardara lo peor para él. El chavo trató de contener las lágrimas, pero estaba aterrado. Mientras veía a Ar acercarse, recordó algo. El viejo cuarto de herramientas que Don Ramón usaba para arreglar cosas de la vecindad. Sabía que la puerta estaba abierta, y aunque dudaba que hubiera algo que realmente pudiera ayudarlo contra el monstruo que tenía enfrente, era su única opción. Dentro del oscuro cuarto de herramientas, el chavo sostenía la barra de hierro con todas sus fuerzas, tratando de proteger a la Chilindrina y a Ñoño, quienes observaban al payaso Ar con el terror pintado en sus rostros. Ar daba pasos lentos, cada uno resonando en la pequeña habitación. Sus ojos, fríos e inhumanos, estaban clavados en el chavo, como si disfrutara viendo cómo el miedo iba consumiéndolo. El chavo intentó mantener su posición, pero Ar no se detenía. El payaso alzó el cuchillo ensangrentado y, con un movimiento rápido, lanzó una estocada directa al chavo. Este levantó la barra de hierro y logró desviar el ataque apenas a tiempo, pero el filo del cuchillo rozó su brazo, dejando una línea de sangre. El dolor fue intenso, y el chavo cayó al suelo, soltando un gemido ahogado mientras Ar lo miraba, moviendo los hombros como si riera en silencio. La Chilindrina, viendo a su amigo herido, tomó una vieja llave inglesa de una estantería y la lanzó hacia Ar. Aunque el objeto no hizo mucho daño, fue suficiente para distraerlo un momento. Ar giró la cabeza hacia ella, sus ojos oscuros y vacíos ahora brillando con una nueva y sádica curiosidad. «Déjanos en paz», gritó la Chilindrina, conteniendo las lágrimas mientras veía al payaso acercarse hacia ella. Pero Ar, sin decir una sola palabra, levantó el cuchillo y se inclinó sobre ella, mirándola con esa sonrisa horrible que parecía cada vez más grande. Fingió reírse de nuevo, abriendo la boca sin emitir sonido alguno, solo disfrutando del horror que provocaba. El chavo, reuniendo el poco coraje que le quedaba, se levantó del suelo. Sabía que era su última oportunidad. Aprovechando que Ar estaba distraído, tomó la barra de hierro con ambas manos y, con todas sus fuerzas, la arrojó directo a la cabeza del payaso. El golpe fue fuerte y Ar se tambaleó hacia un lado, perdiendo el equilibrio por un segundo. Fue un pequeño triunfo, pero suficiente para darles esperanza. «Ahora, corran», gritó el chavo, tomando la mano de la Chilindrina y ayudando a Ñoño a salir del cuarto. Los tres niños corrieron hacia el patio, sus pasos resonando en el silencio de la vecindad. Pero sabían que Ar estaba detrás de ellos. Se dieron la vuelta y lo vieron acercarse, su cara pálida y ensangrentada asomando en la penumbra, mientras los seguía con una calma aterradora. Desesperados, llegaron hasta la puerta de la calle y comenzaron a golpearla frenéticamente, esperando que alguien escuchara y viniera a ayudarles. Pero nadie respondía. La Chilindrina rompió a llorar, mientras Ñoño gritaba pidiendo auxilio. El chavo intentó mantener la calma, pero su corazón latía con fuerza, sintiendo que cada segundo los acercaba a su fin. Y entonces, sucedió algo inesperado. Justo cuando Ar estaba a unos pasos de ellos, se escuchó un grito. Era la voz de Doña Florinda, que había salido de su casa, alertada por el ruido. Al ver la escena, su rostro pasó de la confusión al terror absoluto. «¿Qué está pasando aquí?», exclamó. Ar se detuvo, sus ojos oscuros fijándose en ella por un momento. Pero luego, como si no le interesara en absoluto, volvió a dirigir su atención a los niños. Sin saber qué más hacer, Doña Florinda tomó una escoba y se lanzó hacia él, intentando golpearlo.
Ar, sin mostrar ninguna emoción, esquivó los golpes con facilidad, como si apenas le interesara. Sin embargo, la distracción le dio a los niños unos segundos más, y aprovecharon para correr hacia el fondo de la vecindad, buscando un escondite. Pero Ar no tardó en deshacerse de la escoba de doña Florinda. Sin emitir un solo sonido, tomó la escoba de sus manos y la partió en dos con una facilidad inhumana, dejándola petrificada. Luego, volvió a su objetivo principal: los niños. Al darse cuenta de que estaban atrapados, el chavo y sus amigos decidieron esconderse detrás de unos botes de basura. Sabían que no podían huir, pero tal vez, si permanecían quietos, Ar no los encontraría. El silencio se hizo pesado de nuevo, y la respiración entrecortada de los niños era lo único que rompía la quietud. Entonces, una sombra se proyectó sobre ellos. El payaso estaba justo frente a los botes, mirándolos con sus ojos penetrantes, como si disfrutara de cada segundo de su desesperación. Lentamente, levantó el cuchillo, listo para terminar el juego macabro. Pero antes de que pudiera atacar, un sonido inesperado rompió el silencio: las sirenas de la policía. Alguien había llamado a las autoridades, y los patrulleros se acercaban rápidamente. Ar miró hacia la entrada de la vecindad, como evaluando si debía continuar su obra o retirarse. Sin expresión alguna, lanzó una última mirada a los niños y simuló una sonrisa, moviendo sus labios y hombros en una carcajada silenciosa y burlona. Sin hacer un solo sonido, desapareció en las sombras de la vecindad, como si nunca hubiera estado allí. Para cuando la policía llegó y revisó la zona, no encontraron rastro alguno de él, solo los cuerpos mutilados de Don Ramón y Kiko, y las manchas de sangre en el suelo. Los días siguientes fueron un borrón para el chavo, la chilindrina y ñoño, quienes nunca pudieron olvidar la mirada de aquel payaso siniestro. Las autoridades nunca lograron encontrar a Ar, ni explicaron cómo apareció o desapareció sin dejar huella. Los adultos en la vecindad intentaron convencerse de que solo fue una pesadilla, algo demasiado terrible para ser real. Pero el chavo, cada noche, sentía que Ar aún lo vigilaba, escondido en algún rincón oscuro, esperando el momento perfecto para regresar.